Saludos amados en el nombre del Señor. En este día les saludamos en el amor de Jesucristo y esperamos que este programa siga siendo de bendición, inspiración a su vida y de enseñanza de la palabra del Señor. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy vamos a seguir trabajando con el tema de general, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Pero estaremos hoy tratando el tema sobre la cristología y la pneumatología, cómo ambas están trabajando en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces vamos a orar y darle gracias al Señor por este día. Luego de orar vamos a estar leyendo un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38, donde el apóstol Pedro nos va a señalar cómo era que estaba operando Jesús. Es decir, que él va a incluir dentro de esa enseñanza o esa predicación a Cornelio y a los gentiles lo que es la pneumatología en la persona de Jesucristo. Padre, gracias te damos en esta hora por tu amor, bondad y misericordia. Y te pedimos que ministre nuestras vidas, nuestros corazones. Te suplicamos que este programa sea de bendición a muchas vidas y que abra el entendimiento de muchos. Nos ayude a comprender la verdad que hay en Jesús. En el nombre de Jesús y con la ayuda de tu Espíritu Santo, para que tu pueblo y mi persona seamos iluminados con tu bendita palabra. Amén. Bien, amados, allí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 38, la palabra del Señor lee así como sigue: a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vuelvo a repetir este versículo que es sumamente clave porque va a englobalizar el ministerio de Jesús, es decir, la cristología y la pneumatología a la misma vez, pero también va a operar dentro del punto de vista de lo que se llama la guerra de las galaxias. Vuelvo a repetirlo. El texto dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo, es decir, Jesús, haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cierro este versículo que va a ser clave, importantísimo dentro de este material que estamos tocando, la cristología, la pneumatología, cómo está trabajando el Espíritu Santo en la persona de Jesús. Y voy a dar un breve mensaje, pero breve, un breve resumen, mejor dicho, de lo que ya hablé la vez pasada, el día pasado. Habíamos hablado sobre cómo se estaba entendiendo dentro de las 4 etapas de la iglesia en estos 21 siglos, es decir, la era patrística, la era medieval o de oscurantismo, como le queremos llamar, y la era de la reforma evangélica. Más tarde se va a llamar con el nombre que ya popularmente ya se llama, pero primeramente se llamaba la reforma evangélica. Y luego vamos a mirar el siglo XVIII en adelante, la era moderna. Y habíamos hablado cómo se estaba tratando el tema de la cristología y la pneumatología dentro de cada una de estas etapas y cómo fue evolucionando hasta llegar a lo que hoy hablamos el siglo XX, y cómo en el siglo XX hoy se ha ido tratando mucho más profundo el tema de lo que es la cristología y la pneumatología. Hoy más y más biblistas, teólogos y exégetas están entrando dentro de este tema, explicándolo, porque como ya repetí, en la Reforma no se tocó con profundidad este tema sobre la cristología y la pneumatología. Luego estuvimos hablando del enfoque o lo que se llama los misterios cristológicos. Este enfoque trata exactamente con los acontecimientos claves de la vida y la obra de Jesús, que constituyen el marco de trabajo para comprender su persona y su obra. Y habíamos hablado que estaremos tocando el asunto de la concepción, la divina concepción de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo, la tentación,
la transfiguración, que la transfiguración no tiene indicios de pneumatología, la pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, habíamos estado hablando en esta esfera cómo estaba trabajando esta verdad. El verso que hemos tocado en el día de hoy es un texto sumamente con una profundidad excepcional. Habría uno que tomar tiempo, bastante tiempo, para poder explicarlo con lujo y detalle, pero realmente el texto, fíjese que está hablando de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Es decir, que el texto que Pedro está tocando para hablar del poder que había en Jesús y cómo estaba ministrando Jesús, no era porque Jesús era divino, sino porque Jesús había sido ungido con el Espíritu Santo para ministrarle a las vidas. Y en esto incluye lo que se trata, los versículos clave que Jesús va a citar en su ministerio terrenal, de cómo Él está destruyendo el reino de las tinieblas, lo que se llama la guerra de las galaxias, o la guerra entre lo que Jesús explica en aquella parábola que dice cuando un hombre es fuerte, está trincherado, tiene sus armas y tiene sus víctimas, está seguro hasta que viene uno más fuerte que él. En este caso, Satanás es presentado como el hombre fuerte y Jesús como el hombre más fuerte, en el cual le va a quitar sus víctimas. Por eso que el texto va a terminar diciendo cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, cómo anduvo haciendo maravillas, libertando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y en esta liberación de los atados por el diablo es donde se encuentra lo que se llama la guerra de las galaxias, o lo que, por qué razón Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y cómo esta guerra va a comenzar desde cuando Jesús es declarado por Dios, el Hijo de Dios, cual él tiene contentamiento, y cómo luego de ese momento del bautismo Jesús es llevado por el propio Espíritu Santo. Entonces, estos son los asuntos pneumatológicos que se va a envolver dentro de esta situación que estamos hablando, y cómo de esta manera Jesús va a enfrentar a Satanás desde ese momento en adelante hasta todo su ministerio. Todo su ministerio no es otra cosa que la guerra entre el bien y el mal, o entre el poder que hay en Jesús de Nazaret, el poder del Espíritu Santo sobre él, y cómo él va venciendo a Satanás, quitándole las víctimas, es decir, libertando a los oprimidos por el diablo, y la sanidad divina en cada uno de los aspectos que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento lo que va es a recoger la evidencia contundente, como los evangelistas están narrando, que fue un evento entre una lucha entre Satanás y el reino de las tinieblas. Y esto es algo que viene desde el Antiguo Testamento y desde el tiempo de lo que se llama la apocalíptica judía. Cómo se envuelve estas etapas, que ellos mismos le llaman estas etapas, donde se encuentra la etapa donde Satanás está reinando, donde él está teniendo víctimas, donde nadie le puede quitar las víctimas, y ellos estaban esperando este momento, el escatón, en el último día, que viniera exactamente el Salvador Jesucristo para que venciera y comenzara la nueva etapa. Pero eso lo vamos a estar tocando durante lo que estamos llevando en el día de hoy, aunque no lo tocaré del todo, porque el tema que ya estoy preparando sobre ¿para qué vino Jesús? Es el tema próximo, y ahí voy con amplitud a hablar sobre él, cada una de estas cosas en detalle. Entonces, habíamos hablado de lo que es la gran fuerza de este enfoque que estamos usando para describir la vida de Jesús. Es que, por un lado, preserva el impulso narrativo de la presentación bíblica, aunque se describe mejor, otros la describen como los momentos cristológicos, ¿no? Este enfoque, los momentos cristológicos clave
en lo que respecta a la presentación de los evangelios canónicos. Entonces, hoy vamos a estar trabajando sobre la nomatología o cómo trabaja el Espíritu Santo en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que este evento, aunque se anuncia, y se anuncia a ambas partes del matrimonio, en este caso a José como también a María, y aunque también se está anunciando porque se va a levantar lo que se llama, nuevamente se va a restaurar el asunto de la era profética que había estado ausente por mucho tiempo. Entonces ahora va a restaurarse esos dos asuntos que estaremos también hablando sobre ellos en el día de hoy. Así que vamos a estar hablando sobre la encarnación, cómo esta se está dando la encarnación dentro de la vida de Jesús. Vuelvo a repetir que este evento de la encarnación que va a recoger el apóstol Juan, donde dice en el capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Y luego en el verso 14 va a decir, y ese verbo se hizo carne. Pablo lo va a recoger en 1 Timoteo 3:16, donde él dice, grande este es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. También Pablo lo va a recoger en Filipenses capítulo 2, del 6 en adelante, para decirnos también de este misterio que hubo en Dios, este misterio en el cual Jesús, siendo el verbo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo. Y ahí sigue hablando cómo dentro de ese ministerio de Jesús, de donde se hace el siervo del Señor, que va a cumplir la profecía mesiánica de Isaías, el siervo del Señor. Y que luego lo vamos a ver, ese siervo no solamente agradándole a Dios en todas las cosas que hace, sino que también lo vamos a ver en el capítulo 53 siendo sacrificado, ¿no? En medio de ladrones. La Biblia es explícita allí en ese capítulo 53. Lo que estoy tratando de recoger todas estas profecías en la persona de Jesús, como la Biblia viene hablándonos desde mucho tiempo. Entonces, no, aunque la Biblia no es explícita cómo Dios hizo esta obra trabajando en el vientre de María, claro, nosotros tenemos una percepción de ella, pero la Biblia no es explícita en ello, solamente dice que el milagro ocurrió por obra del Espíritu Santo. Entonces vamos ahí ya que ya les doy un resumen de lo que hablé ayer, y hoy quiero en este día ir explicando con más detalle cómo la Biblia está narrando en los sinópticos y también en el libro de Juan, cómo la Biblia está narrando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso usamos las dos palabras claves las dos palabras claves teológicas que se usan: cristología, es decir, la persona de Jesús, y pneumatología, la persona del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu está en las Sagradas Escrituras, especialmente en los evangelistas, implicado en que el verbo se haga carne de dos maneras. Fíjese que ya hablé de cómo Juan está explicándolo, pero Juan allá en su carta no está del todo explicando cómo se está dando el evento. Solamente dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o puso tabernáculo entre nosotros, y en este caso tabernáculo es que tomó un cuerpo humano, donde habita la gloria de Dios, como se usaba en el Antiguo Testamento, donde se usaba el tabernáculo o la casa de campaña para que la gloria de Dios estuviera sobre él. De esa misma manera, el texto en el griego lo que está diciendo es que cuando puso tabernáculo en medio de nosotros es el cuerpo de Jesús, es decir, el cuerpo de Jesús, donde ahí se veía su gloria. Y ahí lo va a narrar también en el capítulo 2 del libro de Juan, cuando Juan está diciendo que cuando convirtió el agua en vino, vimos su gloria. Entonces, cada vez que el Señor hace señales, que Él le va a llamar señales, en este caso en su evangelio, esas señales tienen que ver exactamente con lo que Jesús venía a hacer. Entonces es importante, en el primer lugar, cuando estamos hablando de las dos maneras como está implicado el Espíritu Santo en la vida del Verbo cuando se hace carne, en primer lugar lo vamos a ver al Espíritu que prepara el camino profético
para, ya que la voz de la profecía se escucha en labios de, por ejemplo, de Zacarías, Elizabeth, Simeón, explícitamente e implícitamente también en María y Ana. Es decir, que vamos a ver restaurado el espíritu profético que había estado ya por quizás más de 400 años desde el último profeta del Antiguo Testamento, del libro de Malaquías, y cómo esta realidad se va a ver también en la apocalíptica judía. En la apocalíptica judía se estaba esperando la restauración del momento de el espíritu profético que volviera nuevamente a Israel, por un lado. Entonces, por el otro, estamos mirando también la concepción de Jesús, o sea, la concepción del Mesías, es también elaborada por el Espíritu Santo con posibles ecos, de hecho, en los relatos de la creación primordial, es decir, en el libro de Génesis, y también probablemente de la gloria que descendió sobre el tabernáculo. Vamos a mirar estos dos aspectos por separado. Es interesante cómo esto se está dando y cómo hay una analogía entre los eventos de la concepción de Jesús y el relato de Génesis capítulo 1, y también sobre la gloria de Dios en la persona de Cristo y cómo ésta se va a ver en el tabernáculo. Así que vamos a ver estos dos relatos del Antiguo Testamento, que eran grandes relatos de la gloria de Dios, y hoy se van a ver en la persona de Jesús. Lucas proporciona, de hecho, unas referencias claves de la preparación profética inspirada por el Espíritu para la venida del Mesías. Por ello, el espíritu de la profecía es ahora restaurado en Israel. Un ángel informa a Zacarías, por un lado, que su mujer Elizabeth dará a luz un hijo y que será llamado Juan, capítulo 1, verso 13 del libro de Lucas. Este hijo tendrá un espíritu similar al de Elías, es decir, vendrá en el poder de Elías, como dice el texto bíblico, y de hecho estará lleno, la palabra llena que se usa en el griego está en un futuro pasivo, es decir, del Espíritu Santo desde su nacimiento. Lucas capítulo 1, versículo 14 al 17. El ministerio de este hijo será el de un precursor profético que prepara el camino, que va preparando el camino a un pueblo para la venida del Mesías. Es decir, que es interesante, voy a leer allí en Lucas capítulo 1, verso 17, donde la Biblia dice, e irá delante de él, o sea, del Mesías, con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, es decir, dispuesto a recibir a su Mesías. Es interesante que nosotros estamos mirando a Elías desde el punto de vista de enviar fuego del cielo, pero no estamos mirando a Elías cómo Elías va a enfrentarse a los profetas en el poder de Dios, cómo va a enfrentar la idolatría, el pecado y la injusticia delante del pueblo bajo el poder de Dios. Y lo que el texto está recogiendo allí no es los milagros que hacía Elías, que enviaba fuego del cielo, sino ese poder de Dios para enfrentarse al pueblo de Israel en su dureza. Es interesante que lo que recogemos en el Nuevo Testamento, en los evangelistas, es exactamente un pueblo, al pueblo de Israel, un pueblo sumamente terco, endurecido. Tenemos que recordar que los siglos que han pasado, desde que Judá cayó de cautivo en Babilonia, los 70 años, más los 400 años de silencio, Israel vivía en una etapa sumamente crítica, espiritualmente hablando, socialmente hablando y políticamente hablando, porque había sido liberada de Babilonia en el año 70 años después, pero más tarde va a caer en manos de
el imperio persa, más tarde el imperio de Grecia y más tarde en el imperio de Roma. La historia que vemos allí la podemos encontrar en Daniel capítulo 10 en adelante hasta el capítulo 11, ya llegando al 12. Va a recogernos todo ese periodo de calamidad que pasó, Judá en todo ese tiempo después de haber pasado de la cautividad de Babilonia. Ellos estaban esperando dentro de esa cautividad, dentro de esa liberación, que se cumpliera exactamente lo dicho por Dios, de que esperaban que Dios abriera camino en el desierto, ríos en la soledad. Todas esas cosas estaban esperando, y se estaba esperando que un rey de ellos mismos se levantara para gobernarlo. Y lo que sucedió fue que después que ellos pasaron de los imperios paganos, ahora van a entrar dentro de gobernantes exactamente del mismo pueblo de Israel, y que los oprimieron y fueron más malos que los propios reyes paganos. Y eso trajo una decepción sumamente grande dentro del pueblo de Israel, y se va a levantar dentro de esa etapa toda una apocalíptica judía. Es interesante, antes de yo empezar a hablar todas estas cosas, es que cuando nosotros miramos el texto bíblico y miramos la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, la estamos mirando desde el enfoque evangélico, cristiano, pero no estamos mirando el enfoque desde el punto de vista judío. Desde el punto de vista judío se había creado toda una apocalíptica y un escatón, es decir, el último día. Y es interesante que este escatón que se está dando en Judá no se está dando a los niveles que hoy se predica o se enseña, ¿no? Porque hoy podemos ver en el escatón, ¿no? Si usted se ha abrazado al dispensacionalismo, ¿no? Que la tierra va a explotar y que los cielos y la tierra pasarán y Dios creará nuevo cielo, nueva tierra. Es decir, que nuestro escatón, hoy que miramos hacia el futuro, estamos mirando todo un cataclismo brutal. Pero, por otro lado, cuando uno lee la apocalíptica judía y la esperanza de Israel, estamos mirando de una etapa que va a pasar el pueblo de Israel a otra etapa dentro de la propia historia de Israel. Y se esperaba al Mesías en el último día. No se estaba esperando al Mesías a mitad del siglo, sino al final del siglo. Entonces, cuando nosotros miramos cómo está la expectativa judía, tanto la profecía del Viejo Testamento como también la apocalíptica judía, se estaba mirando no como el fin del siglo, de ponerle fin, una explosión en la tierra y todas estas cosas, sino que se estaba esperando desde otro punto, desde la derrota de Satanás y la victoria de este Mesías que vendría a imponer una nueva era al pueblo de Israel. Esa era la esperanza que había. Cuando usted la mira ahora desde el punto de vista de los patriarcas, ¿qué usted va a encontrar allí? Dios le va a hablar a Abraham, y Abraham le va a explicar a Abraham que Dios tengo un plan contigo, que tú serás bendecido y que de ti saldrá un pueblo y que de ti también saldrá el Mesías, y que ese Mesías será el que va a reinar en el mundo completo. Y tenemos que recordar que cuando Dios le está haciendo estas promesas a Abraham, Abraham era un incircunciso, un pagano. Entonces nosotros tenemos una idea de que cuando Dios le está hablando a Abraham, Abraham era del pueblo de Israel. Es que el pueblo de Israel no existía. Cuando Abraham vivía, Israel no existía. Porque Abraham viejo no tenía hijo. Entonces hicieron hijo de la esclava Ismael, y ese no era el hijo de la promesa. Y ellos eran paganos. Él era de Ur de los Caldeos. Lo va a recoger Pablo luego en el capítulo 4 del libro de Romanos para explicar que nuestro padre Abraham, lo primero que la Biblia habla de él es que era un pagano. Y que una vez que él creyó al Señor fue circuncidado bajo la fe que ya tenía en el Señor. Y ahora se hace padre de los incircuncisos, es decir, de los no circuncidados, y se va a hacer padre también de los judíos que ahora están viviendo bajo la ley, para ser padre de ambos pueblos. Así que cuando nosotros miramos la Biblia, se empieza desde el gentilicio,
no se empieza del pueblo de Israel. Más tarde se le da al pueblo a Israel la ley, se le llama a ese pueblo, se consagra a ese pueblo y se le va a dar la ley mosaica a ese pueblo. Y ese pueblo ahora va a ser guiado por la revelación especial de Dios que Dios le está dando por medio de la ley mosaica. Entonces, cuando tenemos que hacer todo este cuadro, estoy hablando de, no me estoy yendo del tema, estoy en el tema sobre Cristo, estoy mirando de cómo estas profecías, porque ahora cuando Jesús va a nacer, se va a dar este énfasis profético en la persona de Jesús. Y vamos allá para seguir con él. Y luego seguiré también con toda esta enseñanza que llevo hablando sobre esta experiencia que tiene el pueblo de Dios. Entonces, en segundo lugar, estamos hablando de la concepción del Mesías, que es elaborada también por el Espíritu con posibles ecos, vuelvo a repetir, sobre la creación y sobre la gloria de Dios en el tabernáculo. Lucas, por un lado, proporciona las referencias claves de la preparación profética inspirada por el Espíritu Santo en la venida del Mesías. Para ello, el espíritu de la profecía es restaurado en Israel. Un ángel informa a Zacarías que su mujer Elizabeth, que también era estéril, ya también entrada en edad, daría a luz un hijo que llamarían por su nombre Juan. Ya eso lo hablé. El ministerio de este hijo será como precursor. Y quiero, antes de seguir allí mirando lo que dice el libro de Isaías, capítulo 40, verso 5, porque esto es bien importante. Si uno va a leer el Nuevo Testamento, va a leer los sinópticos y no va a estar pendiente a cómo esto está cumpliendo todo el texto sagrado del Antiguo Testamento, uno piensa que cuando Jesús vino no hizo nada. Que el pobre fue y predicó y enseñó, pero que lo mataron. Pues que algunos creen que resucitó y otros piensan que no. Pero entonces, cuando nosotros miramos el texto bíblico, cómo el texto está siendo narrado en los sinópticos, usted va a ver cómo ahora las cosas en el Nuevo Testamento van tomando ahora claridad. Mira lo que dice allí en el libro de Isaías capítulo 40. Esos son los cánticos maravillosos de victoria que vamos a encontrar del capítulo 40 hasta el 66 del libro de Isaías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Que su tiempo es ya cumplido. Que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. Estos son textos claves dentro del ministerio de Juan el Bautista. Y cómo Juan el Bautista está preparando el camino al Señor a lo que se le llama la gran liberación del pueblo de Israel. Y eso usted lo verá si usted lee los capítulos 40 al 66, se va a dar cuenta cómo se está cumpliendo la palabra de Dios allí y cómo el pueblo de Israel va a recibir la liberación que se estaba esperando. Si usted lee también el libro de Daniel capítulo 9, por lo menos desde el verso 24 en adelante, te va a encontrar allí lo mismo, que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para terminar la prevaricación, para ponerle fin a la profecía. Es decir, que ya en el Viejo Testamento, en los profetas, estamos viendo cómo estas cosas ahora se van a cumplir en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, y es por ende que estoy mezclando estas dos verdades de lo que es la cristología y la nomatología, porque en ella ya está encerradas las verdades que la Biblia ha venido profetizando acerca de la venida del Mesías, que comienza esa venida desde la primera promesa que encontramos en la Biblia, en Génesis 3, capítulo 3,
15, donde enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en calcañar. De ahí en adelante comienza unas promesas acerca de la venida del Mesías y el largo tiempo que esperó Israel para su cumplimiento, y que luego esas profecías van a descansar sobre la persona de Abraham, luego Isaac, Jacob, y cuando vienen los patriarcas sobre la tribu de Judá, va a saltar esa promesa a los reyes davídicos, y de los reyes davídicos hacia el nacimiento de Jesús. Y todas estas profecías que venían corriendo desde el Antiguo Testamento ahora van cumpliéndose en la persona de Jesús. Y la importancia de la numatología dentro de la cristología, porque ahora nos están hablando el misterio que escondía exactamente este Cristo, pero este Cristo lleno del Espíritu Santo. Entonces, mirando esta verdad bíblica, en este caso, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, también usa el mismo texto en aoristo pasivo. Saluda a la expectante María con una poderosa palabra de identificación. ¿Y por qué se me ha concedido que la madre de mi Señor venga a mí? Estas son palabras proféticas, porque le está hablando la madre de mi Señor. Lucas capítulo 1, verso 41 al 43. Tras el nacimiento y el nombramiento de Juan el Bautista, su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, luego vuelve la palabra en el griego, en aoristo pasivo, donde dice del Espíritu, profetizó que este niño iría delante del Señor para preparar su camino, versos 67 y versos 76. Entonces, vamos mirando cómo se está dando todo este panorama en los sinópticos. Tras el nacimiento de Jesús, fue presentado al Señor en el templo, como exigía la ley. Texto dice, Simeón, un jerolimitano, estaba presente. Se le describe como un hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel, capítulo 2, verso 25 de Lucas. Significativamente, se nos informa que el Espíritu de Dios estaba sobre él, capítulo 2, verso 28. Verso 25, perdón. Perdón. Además que el Espíritu Santo le había revelado que no moriría hasta ver a Cristo el Señor, verso 26. Además, entra en el templo en el Espíritu. Es interesante este versículo, capítulo 2, verso 27. Y movidos por el Espíritu, dice el texto. Vino al templo cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley. Es decir, presentarlo al Señor ya a los 8 días. A continuación habla del niño y le llama que este niño será luz para la revelación de los gentiles y para gloria de Israel. Capítulo 2, verso 32. Además le dice a María que dentro de Israel el niño tendrá oposición, aunque no universal. Capítulo 2, verso 34. Fíjense cómo estamos mirando todas estas, este espíritu profético que está ministrando, en este caso, en la vida de Zacarías, en la vida de Elizabeth, en la vida de María, en la vida de Simeón, en la vida de Ana. Cada uno de ellos, el Espíritu Santo está trabajando el espíritu profético dentro de hombres y mujeres piadosas de Israel. Es evidente que en la presentación lucana, la que presenta Lucas, lo que se está desarrollando es la preparación de un acontecimiento clave en la historia de salvación de Israel. Recuérdese que cuando hablamos de la historia de salvación de Israel, nos tenemos que trasladar, vuelvo a repetir, a Génesis capítulo 1, verso 15. Capítulo 3, verso 15, perdón. Y tenemos que trasladarnos ahora a las promesas que Dios hace a Abraham, desde el capítulo 12. Y luego en adelante le sigue repitiendo las promesas y los pactos que está haciendo Dios con Israel, o Dios con Abraham, mejor dicho, y cómo estas promesas Dios las va ampliando y ampliando el pacto dentro de ella. Así que hay un pacto abrámico que Dios va elaborando, que cada vez que Dios se le revela a
Abraham lo va ampliando y ampliando y ampliando y va dando detalles que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y que dentro de las promesas que se hacen ahora al pueblo de Israel, la promesa era de un rey que había de venir, que iba a traer liberación al pueblo de Israel, y que dentro de las promesas que hay sobre el problema del pecado, este Mesías que iba a venir, venía a hacer una limpieza al pueblo de Israel, que su Señor vendría a su templo y que limpiaría también el templo del Señor, como lo vemos en los sinópticos, y que esto trabajaría desde el área universal, es decir, a los gentiles, porque serían benditas en él todas las familias de la tierra. Por otro lado, en los asuntos políticos, y por otro lado, en los asuntos religiosos. Así que la profecía tiene tres vertientes en las cuales las tres se van a cumplir ahora en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, mirando allí nosotros lo que estamos el texto que estamos mirando, por un lado, el niño mostrará ser el cumplimiento de las promesas abrámicas, un salvador davídico, el restaurador de Israel y su vocación de alianza. Todo esto es sumamente importante mirarlo desde el punto de vista de ambos testamentos. Y vuelvo a repetir, como dije la semana pasada, Cristo aparece al final del periodo de la propia ley mosaica. Es decir, que aunque leemos que la Biblia dice el Nuevo Testamento y comienza con el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el texto que se está narrando se está escribiendo 30, 40 años después de lo ocurrido, pero se está narrando en la vida que pasaron los discípulos con Jesús. Por eso que usted va a ver las narraciones que ellos van a decir, Jesús habló esto, pero nosotros no lo entendíamos. Él hablaba sobre esto, no lo entendíamos. Pareciera que ellos estuvieran mintiendo, pero no se estaban mintiendo. Se estaba hablando la realidad de que ellos estaban trabajando con un problema de su momento histórico. Y dentro de su momento histórico, sus creencias. Y dentro de sus creencias, aquellas creencias comenzaron a ser socavadas por la persona de Jesús. De ahí que el texto nos hable que cuando Jesús hablaba, ellos no entendían de lo que Jesús estaba hablando. No es que eran morones, no es que eran estúpidos, o no era que no entendían las vertientes teológicas que habían en sus días. Lo que pasa es que Jesús viene dentro de la historia a romper con el patrón propio de la propia historia de Israel y con las propias creencias judías sobre la persona del Mesías. Tanto las que están bíblicas, es decir, tanto las que están en el Antiguo Testamento escritas, como aquellas que están dentro de la apocalíptica judía. Porque la apocalíptica judía, aunque no son libros inspirados por el Espíritu Santo, nos hablan de la historia de los propios judíos y cómo ellos estaban interpretando la historia. Cómo ellos estaban interpretando lo que iba a pasar, el escatón que iba a ocurrir, el momento histórico de la venida del Mesías. Cómo lo estaban esperando. Por eso es que es interesante que cuando uno lee el Nuevo Testamento y quiere entenderlo mucho más profundo, debe de leerse lo que es la apocalíptica judía. Porque al leerla, uno va comenzando a leer los evangelios y se va dando cuenta, es que ellos estaban esperando de esta manera. Por eso es que cuando a Juan el Bautista le preguntan, ¿eres tú el profeta que ha de venir? No, yo no soy. Yo soy una voz que clama en el desierto. Todo eso tenemos que buscarlo exactamente dentro de la apocalíptica. ¿Por qué él está negando que él es el profeta que había de venir? Porque ya en la apocalíptica se estaba anunciando de ese profeta que había de venir. Él dice, no, yo no soy. El que viene, yo lo que bautizo es con agua, pero el que viene tras mí, ahora él va a anunciar como la apocalíptica judía, del que el que venía en el Espíritu del Señor, venía bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo para derrotar al diablo en esa gran batalla que la Biblia va a anunciar y que Jesús mismo va a anunciar. Él mismo de sus propios labios va a hacer una parábola diciendo cuando un hombre fuerte, poderoso tiene sus armas ahí, tiene sus personas esclavizadas. Pero cuando viene uno más fuerte que él, y lo que Jesús está hablando es que él es más fuerte que Satanás porque él está quitando las víctimas, es decir, a las personas que están enfermas que Jesús está sanando,
a las personas que están endemoniadas, que Él está haciendo el exorcismo con ella y libertándola. Él está hablando de que ya el reino de Dios está presente en medio del pueblo de Israel. Entonces es interesante que todo esto se está dando, toda una lluvia profética en el momento de la aparición de Jesús. Se está dando una lluvia profética de versos aquí, versos allá, de todo el Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Entonces, estamos mirando allí, por otro lado, un personaje cuyo ministerio tendrá un impacto en el mundo y más allá de Israel. Ya vuelvo a repetir la profecía que Dios le dijo a Abraham, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Y esa bendición déjenme explicar esto porque esto es bien importante, porque tenemos evangélicos ahora, cristianos, de toda suerte de concilios y denominaciones, queriéndose hacerse judíos, porque ellos piensan que ser judío es algo en el cual les va a dar a ellos entrada al reino de Dios. Pues déjenme decirle que desde que Jesús apareció en el Espíritu de Dios, lleno del Espíritu de Dios, profetizando la palabra del Señor y hablando la palabra de Dios, montones de parábolas que vamos a encontrar en la vida de Jesús, es que los hijos del reino serían dejados fuera, los judíos. Y lo vamos a ver en Pablo. Pablo dice que la incircuncisión no vale nada en Cristo. Pablo va a recoger en el capítulo 1 de Romanos, capítulo 2, y va a explicar cómo los gentiles que no conocían a Dios, luego cogieron todas aquellas cosas que Dios creó e hicieron dioses de ellas, y se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, se embrutecieron y cayeron en el pecado de idolatría. Luego en el capítulo 2 va a coger a Israel, que el pueblo que Dios le dio la ley y que también ellos violaron la ley y que tanto unos y otros eran pecadores. Cierra Pablo la cita en el capítulo 3 diciendo, por cuanto todos pecaron, los que son gentiles que no tenían la ley, pecaron. Pero tenían la revelación de Dios que dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos. Tenían la revelación de la naturaleza. Israel tenía la revelación especial de la ley de Dios. Aquellos pecaron y estos también. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay judío que valga, que diga que porque yo soy judío tengo entrada al reino de Dios. Eso es equivocado en el texto bíblico. Desde Jesús, Él va rompiendo con toda esa regla de que por ser judío yo soy salvo. Luego Pablo la va a demoler completamente diciendo que el ser judío no te hace a ti pueblo de Dios. Y lo va a recordar en el capítulo 9 del libro de Romanos, diciendo que de ellos era la ley, que de ellos eran los pactos y las promesas y todas estas cosas. Pero ¿por qué no entraron? Por la incredulidad. En el libro de Hebreos, el libro de los Hebreos va a tocar lo mismo, diciendo que ¿por qué no entraron? ¿Por qué no entraron? Porque no tenían fe. Entonces, el pueblo que creía era el pueblo que iba a entrar. Lo mismo vamos a encontrar en la persona de Jesús. En la persona de Jesús, Jesús va a acusar a los fariseos y a los escribas diciéndole que ni ellos entran, es decir, siendo ellos los hijos del reino, no entran por incredulidad, pero tampoco dejan entrar a los que quieren entrar. Es decir, le cerraban la puerta del reino a las otras personas que querían reconocer a Jesús como Señor de sus vidas y ellos también se lo impedían. Entonces, ser judío no te hace salvo, no te da privilegios en la fe cristiana, porque aquí están contados todos como pecadores y todos necesitan a Jesucristo. El mejor detalle que encontramos en la Biblia sobre eso es el tema judío, el tema de los propios israelitas. Es decir, el propio Pablo llamándole la atención a Pedro en el libro de Gálatas y diciéndole que ellos también estaban contados como pecadores. ¿Por qué? Porque Dios mandó arrepentirse a todos, incluyendo a los gentiles, y ellos que tenían la ley también tuvieron que pasar por Cristo y arrepentirse. Esa es la tesis que hace Pablo en el libro de Gálatas para decir que todos están en pecado y todos necesitamos de Jesucristo el Señor, gentiles y no gentiles. Por tanto, ¿por qué haces que mi compañero vaya a judaizar? Y lo acusa delante de todos porque dice, porque era de avergonzar. La conducta que estaba haciendo era pecaminosa delante del Señor. Bueno, estamos tratando este tema sobre
el Espíritu en Jesús, o lo que se llama Cristología, es decir, el estudio de Cristo, y la Pneumatología, el estudio del Espíritu Santo. Entonces, el comienzo del Evangelio de Mateo establece el escenario. El libro de la genealogía de Jesucristo empieza como hijo de David, hijo de Abraham, Mateo capítulo 1, verso 1. El clima de esa genealogía cuidadosamente estructurada que sigue conduce a Cristo en el verso número 17, donde dice el texto: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14 y 14. Entonces, a continuación el lector se entera de que este Cristo de la promesa va a nacer de María, de quien, de forma que se cumple la antigua promesa isaíta de un niño libertador que nacería de una virgen, como signo del rescate de Israel, de su pueblo. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El niño será llamado Emmanuel. Se dice que el Espíritu tiene un papel causal en la concepción del niño. Dice, se halló encinta, usa la palabra en el griego ek. Tiene la fuerza causal. Fue concebido o estaba encinta por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, verso 18. La concepción es de nuevo ek. Tiene la fuerza causal del Espíritu Santo. Capítulo 1, verso 20 de Mateo. Y pensando él, está hablando de José, en esto, es decir, de abandonarla. He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El relato de Lucas, el relato lucano, nos dice que el ángel Gabriel le informa a María que el Espíritu vendría sobre ella. Claro, cuando se le aparece el ángel Gabriel: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella se asombra del saludo que le está dando el ángel, porque es un saludo contrario al saludo que daban los judíos en ese tiempo. Y esto es un saludo nuevo para ella, y se queda admirada por el saludo. Y entonces el Señor le dice: bueno, eres bienaventurada del Señor, el Señor te ha acogido, el ministerio que tienes es para ser madre del Señor. ¿Cómo será eso? Yo no tengo relación con hombre. Entonces el Señor le anuncia: el Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fíjese que el texto bíblico no entra en las relaciones genéticas de lo que es la fuente de estudio sobre el cuerpo humano, ¿no? Entra meramente en el poder de Dios y cómo Dios lo va a hacer. No va a entrar dentro de los asuntos de la genética, ni de cómo va a ser, cómo el Señor tomó las trompas de Falopio y puso allí el germen de vida en el vientre de María. Entonces, no va a hablar en eso, pero solamente está hablando de la intervención del Espíritu, directamente del Espíritu en la vida de ella. Y luego dice: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Capítulo 1, verso 35 del libro de Lucas. El discurso del ángel apunta tanto a la consecuencia del papel del Espíritu en la concepción de Jesús, su santidad por la intervención del Espíritu Santo, como un título: Hijo de Dios, Santo. Actúa el hecho de que este niño va a ser apartado para el propósito únicamente de Dios. La presentación de Jesús, de Jesús al Señor en el templo, en el capítulo siguiente, refuerza esa interpretación. Todo varón que abre matriz, que abre vientre, por primera vez será llamado santo ante el Señor. Lucas capítulo 2, verso 23. El término Hijo de Dios tiene muy probablemente como mínimo connotaciones también acerca del rey davídico que iba a venir.
Estaremos estudiando mucho más tarde, después que empecemos el nuevo estudio que estamos hablando sobre el tema ¿para qué vino Jesús? ¿De qué se trata Jesús? Ahí estaremos hablando mucho más abarcadoramente sobre el tema de el Hijo de Dios y sobre el Hijo del Hombre, todos estos términos que la Biblia usa en los sinópticos. Entonces, esa connotación la vamos a encontrar, por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 2, del 11 al 19, Salmos 2:7, Salmo 89, capítulo 26 al 29. Y también lo vamos a encontrar en parte de la apocalíptica del 4Q de la cueva del Qumran y posibles divinas, es decir, sobre el título del Hijo de Dios, dadas que es también llamado Hijo del Altísimo en Lucas capítulo 1, verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Fíjense que aquí, en la intervención pneumatológica que hace el Espíritu Santo en la vida de Jesús, desde que va a ubicar el germen de vida de Jesús en el vientre de María, ya se está profetizando que esta persona que va a venir va a cumplir todas las promesas que Dios había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas. Y cómo luego va a tomar la tribu de David, y la tribu de David va a tomar el linaje, la dinastía davídica, y que de ahí iba a venir el Mesías, el Salvador, el Rey y Señor. Entonces, estamos mirando cómo todas estas profecías, es decir, cómo el espíritu profético está uniendo ahora la otra parte de la vida de Jesús, de cómo va a ser engendrado la divina concepción, como se le llama, en el vientre de María, está uniendo a ambas cosas, el espíritu profético, para hablar cómo este Mesías, cómo va a venir, qué va a hacer, qué va a cumplir, cómo van a nacer por obra del Espíritu Santo, cómo va a crecer por obra del Espíritu Santo y cómo va a ser separado para Dios, santo para Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Esto habla también de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones o en temas que tocamos ya hace varias semanas atrás sobre la impecabilidad de Jesús. Es decir, el Espíritu Santo va a preservar a Jesús para que Él nazca sin pecado. Por un lado, por eso es que se le ha llamado santo al Señor, dedicado para Él desde su nacimiento. Entonces, aquí se caen las barreras, estas que algunos teólogos enseñan de que Jesús no podía nacer de José, porque si nacía de José, el niño nacía en pecado, porque el hombre transmite el pecado. Bueno, esa es una enseñanza que viene en el siglo IV por Agustín de Hipona. Agustín de Hipona es el que hace toda una teología del origen del pecado y cómo se transmite a través de la sangre. Entonces, cuando los teólogos caen dentro de ese supuesto que se le va a indilgar al texto bíblico, están tomando un supuesto de una invención que hace Agustín de Hipona en el siglo IV. No es bíblico. En la Biblia no habla nada del que el pecado venga por la sangre del varón o que venga por la mamá. Lo que la Biblia dice es natural, que nosotros nacimos buenos pero pecadores. Entonces, eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que tenemos que nosotros aceptar dentro de esa verdad. Y claro, hay varias teorías. Hay unas 4 o 5 teorías sobre el origen del pecado. Y una de ellas exactamente esa de Agustín de Hipona, donde algunos teólogos dicen que por eso fue que no se juntó José con ella y fue obra del Espíritu Santo. Mire, hermanos, recursos tiene de más Dios para que el pecado, Jesús no naciera en pecado. El texto lo que nos está diciendo es, raro way, de que Jesús nació sin pecado, preservado por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien preservó a Jesús para que no naciera en pecado. Es todo. Eso es lo que dice el texto bíblico. Añadirle más allá es entrar en teorías y en suposiciones que no son bíblicas y son suposiciones que usted puede abrazar si usted quiere, pero no son bíblicas. Entonces, dentro de esa verdad está
la justaposición de los relatos, de estos dos relatos a la misma vez, de la concepción que la concepción nos muestra, dado el papel destacado del Espíritu en el caso de María, estaba ocurriendo algo muy especial y cualitativamente diferente, ya que en el relato es sui generis, como se habla en latín, en las páginas de la Biblia, es decir, es de un género singular y excepcional. Aún así, no hay ninguna especulación metafísica en el relato. A este niño se le va a dar el trono de David, capítulo 1, versos 32 y 33 del libro de San Lucas. Los marcos de las presentaciones, tanto de Marcos como de Lucas, son más bien históricos salvíficas, es decir, que la historia que ellos están contando en el Evangelio no es metafísica, tiene que ver exactamente con los asuntos históricos salvíficos que más bien que especulativamente metafísicos, como hemos ya señalado. Con la venida sobrenatural de Jesús al mundo, y tengo que decir que es una venida sobrenatural porque fue una intervención pneumatológica del Espíritu Santo en el vientre de María para que naciera Jesús. Entonces, Dios proporciona un nuevo comienzo a Israel en particular y a la humanidad en general. El Espíritu Santo, al igual que María, contribuye en la formación de la humanidad del Mesías. Es decir, porque Dios va a tomar el vientre prestado de María para que naciera el Salvador del mundo, el Mesías. Las presentaciones martianas, es decir, de Mateo y Lucanas, se mueven en una órbita diferente. La esperanza de Israel y la esperanza de los gentiles se realiza mediante la acción del Espíritu en la concepción de Jesús. El asunto es más bien escatológico y no metafísico, como ya hemos hablado. Es interesante, el tiempo se nos ha acabado para poder seguir explicando esto, pero es interesante para cerrar ya lo que hemos hablado, que esta era una expectativa profética. Es decir, como hoy nosotros la iglesia estamos esperando la segunda venida de Cristo, Israel estaba esperando el escatón, la primera venida de Jesús, o no la primera, la única, porque Israel no tenía en mente de una segunda venida de Jesús, tampoco los apóstoles de Jesús. Cuando Jesús resucita de los muertos es donde se va a dar esta expectación de una segunda venida. ¿Por qué? Porque lo que Jesús vino a hacer y dejó hecho en su ministerio, ellos entienden que tiene un evento ya sí realizado, pero todavía no. Y en ese evento realizado, pero todavía no, van a ser entonces la segunda venida de Jesucristo. Ten en mente que cuando Jesús le habla a sus discípulos de morir, ellos no tienen concepción alguna del que el Mesías muera. En primer lugar, es error de término. ¿Por qué es error de término? Porque se espera que un Mesías sea vencedor y no que sea vencido. Y lo que se va a dar en Jesús es un Mesías vencido, según las expectativas humanas. Aunque en su destrucción, por así decirlo, su muerte, se encierra el gran misterio que Pablo va a recordar en el capítulo 1 de Primera de Corintios, donde dice que nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Entonces, pero dentro de la expectativa judía, no había concepción alguna de un Mesías muerto. Por lo tanto, cuando Jesús anuncia su muerte, a ellos le da un dolor de cabeza, le da migraña, le da de todo. Entonces, el hecho de que Jesús esté anunciando su muerte, el hecho de que Jesús diga que Él va a ser levantado de los muertos, la pregunta que ellos se hacían era, ¿y cómo va a ser esto? ¿Qué significa ser levantado de los muertos? ¿Será algo que después de ser levantado uno puede explicarlo? Porque no era que ellos no creían en la resurrección, porque la resurrección que Jesús predicó durante su tiempo en la tierra era la misma que creían los judíos. El asunto no estaba en que si creían o no creían. El asunto era que no se esperaba que nadie en la mitad de la historia se levantara de los muertos. Por eso es que ellos están preguntando, ¿qué es eso de levantarse de los muertos? Porque cuando Jesús va a decirle a Marta y a María, tu hermano resucitará, ellas eran creyentes. Sí, nosotros sabemos que resucitará en el día postrero.
Pero que alguien se levante a mitad de historia, en el caso de Cristo, porque hubieron varias resurrecciones con la persona de Jesús, pero ninguna se cuentan como resurrecciones. Se cuentan como levantados de entre los muertos. Resurrección en el caso de Cristo es que se levantó para no volver a morir. Lázaro fue levantado de los muertos, pero después se murió. El hijo de la hija de Naín, igual. Entonces, la resurrección se cuenta con alguien, especialmente la persona de Cristo. Y por eso ellos tienen la pregunta, ¿qué es eso de levantarse de los muertos? No era que no creían en la resurrección, es que nadie se había levantado a mitad y nadie lo haría para el pensamiento de ellos. Y que esto lo haría Dios en el escatón. Así que, amados, la próxima vez volvemos con este programa, Caminos Inescrutables, que siempre explico, que siempre lo hacemos desde forma contextual y contemporánea, tratando de bendecir al pueblo del Señor con su palabra. Vamos a orar, darle gracias al Señor, y ya para la próxima estaré explicando las otras etapas de la numatología dentro de la cristología en la persona de Jesús. Esté pendiente de este programa, que el Señor le bendiga. Dele share si le puede dar share, compártalo y hable con otro de este programa que sea de bendición para su vida. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Te pedimos que bendigas a tu pueblo, todos aquellos que se acercan, Señor, a este programa, que tienen hambre y sed de tu palabra y le interesa el texto sagrado. Te pido que les ayudes a comprenderlo, abra su entendimiento por medio de tu Espíritu Santo a ellos y a mí, y bendice a aquellos que no te conocen, salvándole y perdonándole sus pecados y sanando a todos los enfermos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amados, que Dios te bendiga 1000 veces más que a mí. Bendiciones.